Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo. Hoy veremos una palabra parecida a dog en cuestión de letras, que solamente cambia la D por una N. Estoy hablando de nog, que en español puede significar como todavía o esa palabra y alguna parecida a esa palabra todavía. Pero en alemán no es tal cual que sí se puede llegar a utilizar en tal cual en español, del español al alemán, pero en ciertos contextos es fundamental esta palabra aunque no lleve el todavía, haciéndolo como una palabra importante y que añade contexto fundamental dependiendo de qué se está hablando. Si quieres descubrir los distintos contextos en donde se puede incorporar no, quédate y vamos a verlos. O así, comencemos. Comenzando con este primer contexto o significado que se puede llegar a utilizar no, es como continuación adicional. ¿Qué quiero decir con eso? A veces cuando queremos continuar algo o pedir otro o crear más cosas del mismo estilo, que nos reciba más cosas del parecido, como decir, yo tomaré otra taza de café después de que hayas tomado una taza de café. Eso indica, ahí ya podría usarse esa misma palabra para indicar que vas a seguir tomando café después de que te hayas tomado. ¿Cómo se dice en alemán? Yo tomaré otro café. Ich werde noch einen Kaffee trinken, indicando que vas a seguir tomando café. Entonces, también no se puede utilizar para eso que vas a dar continuación a algo. También como para decir, wir haben noch 10 Minuten. Tenemos aún 10 minutos o tenemos 10 minutos más, indicando creo que el significado que más van a llegar a entender más, o bueno, el contexto que van a llegar a tener, a entender más, ya que es como continuación, como dice la palabra, continuar algo que aunque tienes tiempo vas a poder continuarlo. Vamos a ver la siguiente. Siguiendo, otro contexto importante de no es que actúa como comparación. No, con principalmente esta frase que le voy a dar, que es, como se dice, eso es incluso mejor o eso es mejor. En alemán sería das ist noch besser, indicando que noch también se puede usar para indicar que es para comparar entre cosas. Puede ser que incluso eso sea peor, eso sea mejor, o el café es mejor que el té, o viceversa. Puedes decir que mi iluminación es mejor que la tuya, o que tu iluminación es mejor que la mía. No sé si lo haya dicho bien, que uno y otro. Pero eso sirve no para también indicar que es comparación, pero que es la mayor o menor. Entonces, sí o sí, si dices algo que es mejor, entonces sí o sí debe haber uno que es peor. Porque tal cual no puedes decir, esto es igual a esto. Ahí no se usaría no. Solamente únicamente es cuando hay un objeto o algo o alguien que sea mejor a algo o alguien. Entonces, puedes decir primero, es peor que esto o es mejor que esto. Entonces lo puedes usar de esa manera, no. Siguiendo. Otro significado y el contexto ideal para no es como una negación parcial, o sea, como una negación temporal, que es mientras tanto es un no o una negación, mientras posiblemente se va a cumplir o no. Entonces, como un no independiendo de qué vaya a pasar. A eso se refiere ese tipo no. Como, como decir, yo todavía no he comido aún, o no he comido, todavía no he comido. Entonces, ahí donde se podría utilizar no para indicar esa parcialidad, no sé por qué hago eso, esa parcialidad que existe, que si se cumple o no. ¿Cómo sería en alemán? Todavía no he comido. Ich habe noch nicht gegessen. Entonces, no, actúa como eso que dice entre no y sí. ¿Y cuál es el no? O sea, tal cual en español. No, en alemán es el nicht, que de su propio video. Pero, ya, ich habe noch, ya, a partir de donde suena no, y que vaya a decir después con el nicht, ya indica que es un no parcial.
que puede cumplirse o no. Siguiendo otro contexto ideal o significado para doch en alemán es como contexto de concepción, tal cual no sé qué significa tal cual concepción, pero cómo permitía que suceda algo y que pase, pero en este contexto es creo que totalmente lo contrario, que debido a tal cosa no lo eres, pero aún así tienes tal cosa. Mejor les doy el ejemplo para que lo puedan entender. Entonces, este es el ejemplo. No es rico, pero aún tiene dinero. O sea, aún así tiene dinero. O sea, no tiene mucho dinero, pero aún así tiene para comer o para hacer su vida. Entonces, en ese sentido se quiere referir a ese contexto de concepción al no. Que cómo sería, no es rico, pero todavía tiene dinero. En alemán sería de siguiente manera. En esta primera parte no está en no, sino es en el que viene después para indicar que aún así tiene algo, posee algo o que es lo contrario de tal, pero que lo contradice, por así decirlo, en la segunda parte. Esta es la primera parte, no es rico, ist nicht reich, segunda parte, todavía no tiene dinero, aber hat noch Geld. Entonces, ¿cómo se da de manera completa? Ist nicht reich, aber hat noch Geld. Entonces, de esa manera se puede usar noch para dar ese contexto y puedan entender mejor. Y ya vayamos a la última. Como último contexto, o por lo menos los que yo encontré que encajaban con noch, digo, más comunes que se pueden llegar a utilizar, noch se puede usar como tipo condición. Condición de indicar que si se cumple con cierta cosa, se puede realizar una cosa. Tal cual, como una condición. Entonces, este es el ejemplo. Wenn du noch Zeit hast, können wir später sprechen. Entonces, ¿qué significa? Si tienes tiempo, podemos hablar más tarde. Entonces, si se llega a cumplir con una condición, va a suceder cierta cosa. Tal cual aquí no se puede llegar a utilizar mucho no, porque son en contextos específicos. Pero acá se refiere que si aún tienes tiempo de sobra o que después de eso tienes tiempo. Entonces a eso se refiere en ese contexto. No cuando te preguntes si, no sé, como que cuando salga de la universidad voy a trabajar. Ahí no se usaría no, sino que a lo mejor en misma situación, después de que salga de la universidad, seguiré estudiando. A lo mejor, sí se podría decir, ven tú, después de estudiar y eso, se puede usar el no para decir que vas a seguir estudiando, como el primer contexto o significado que dije en este video. Entonces, en eso se puede usar no también en este contexto de condición. Obviamente indicando que después de tal, que si se llega a cumplir, aún tienes más como en este ejemplo, más tiempo para que pueda suceder eso. Ya hemos llegado al final de este video y voy a dar una recapitulación rápida para que se puedan acordar un poco de qué fueron los diferentes contextos de no. Como vieron, no es tan difícil como do, que sí se utiliza compuestos distintos como que realmente insistencia o de continuidad, si no me equivoco. Pero no es totalmente distinto y creo que es un adverbio o lo que sea, es un poco más sencillo. Entonces, ahora sí, haciendo la recapitulación, no indica que es continuación adicional que vas a seguir haciendo tal cosa a pesar de que ya lo cumpliste o después de haberlo hecho. Comparación, de cuestión de comparación que indica que algo es mejor que el otro o uno es peor de otro. Como siempre, siempre debe haber algo mejor que el otro. No puede haber cosas iguales. También como negación parcial que es temporada que se puede llegarse a cumplir o no. Concepción como para decir que a pesar de eso, aún así tienes tal cosa o posees eso. Y finalmente como condición, pero que para que se cumpla debes de tener un poco más de
tal como el primer contexto o significado que di, como ya lo dije anteriormente. Ese fue todo de mi parte, espero que les haya sido de gran utilidad. Como siempre, cualquier cosa, acá abajo, ¿no? Y acá les recomiendo un video random para que lo puedan practicar o puedan ver la parte de 2 si les interesa. Ahora sí, fue todo de mi parte y buen día.